Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carlos Maturana. Les doy la bienvenida a este espacio de conversación donde estaremos hablando sobre las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Entramos en tierra derecha, pactos inscritos y los respectivos comandos, partidos y colectividades ya comienzan a preparar las respectivas campañas de cara a la próxima elección. Para analizar todo esto, conversamos con un amigo de la casa, Rafael Pizarro, analista político que visita los estudios de radios regionales con el fin de entregar alguna proyección de cara a los próximos comicios. Rafael, ¿cómo está? Con un escenario político abierto, comenzando, ¿no? Estamos recién en la primera vuelta, ¿no? de muchas que nos quedan para noviembre, pero bueno, van pasando cosas, ¿no? Rafael, comencemos. ¿Cómo ves el panorama inicial de cara a estas presidenciales? A ver, yo diría primero establecer que son muy pocos los candidatos nuevos, ¿no? O sea, quienes se postulan por primera vez son dos: Harold Mike Nichols por un lado y Janet Jara por otro, ¿no? Evelyn Matei 2, Kast 3, Artés 3, Meo 5, Parisi 3. Entonces, hay poca renovación. Kaiser también primera vez, ¿ya? Pero hay poca renovación en general de las candidaturas presidenciales, ¿ya? Lo que habla está... uno quisiera, ¿no? El hecho de poder renovar, etcétera, pero sin duda te refleja esta incapacidad de los conglomerados de poder generar nuevo liderazgo, y ahí, bueno, valorar estas tres nuevas candidaturas creo que es algo interesante. Rafael, vemos a un Kast, candidato republicano, liderando casi todas las encuestas. ¿A qué se debe este éxito? Muchos dicen que es producto de que el discurso más radical del candidato libertario Johannes Kaiser centraliza un poco el discurso de Kast, lo cual le hace mucho sentido a la gente. ¿Es tan así? Sí, a ver, yo creo que otro de los elementos y características, más allá de la repetición sucesiva, ¿no? de muchos candidatos, incluso más de dos veces, hace que el espectro político esté muy cubierto, ¿no? O sea, es como tenemos candidatos de ultra extrema derecha, ¿no? Que es Kaiser, que en la medida que él exista es muy funcional para Kast, ¿ah? Porque hace que no sea el candidato de extrema derecha él, ¿no? Entonces, de alguna otra manera neutraliza su punto débil, que es representar a una sociedad conservadora, extrema, ¿cierto? Simplista desde el punto de vista de los análisis, desde las soluciones. Entonces, de alguna otra manera, beneficia el hecho que esté él, ¿ya? Una, porque puede decir las cosas que Kast no va a decir, ¿ya? Y segundo, porque hace que Kast aparezca en una posición más centrista, no siéndolo, ¿no? Entonces, por otro lado, una candidata que representa a una derecha tradicional, pero más con una apertura, ¿no? En temas democráticos. Luego la candidatura del conglomerado de centro, izquierda e izquierda está encabezada más por alguien de izquierda que no ayuda a Artés, por ejemplo. Artés se ve perjudicado, ¿no? Porque hoy día la candidata de la centroizquierda y la izquierda es del Partido Comunista. Entonces, es un espectro político muy cerrado, donde uno podría decir se disputan el centro Parisi, Meo, Mike Nichols, y en esa perspectiva, ¿no? Es como Parisi en un centro derecha, Marco Enrique en un centro izquierda, y creo que Harold Mike Nichols tiene una mayor capacidad de apertura, pero está copado por este espacio. Entonces, si uno mira el espectro ya político, está bastante ocupado, ¿ah? Entonces hay poca espacio para crecer, y eso hace sin duda, cierto, que en este contexto, ya en donde los candidatos, fíjate que no estamos hablando de candidatos sobre el 30, sobre el 35, o sea, candidatos que tengan una proyección de votación muy importante. Así que, por ejemplo, la candidatura de José Antonio Kast esté en alguna encuesta encabezándolo, aunque yo ahí hago el matiz, ¿no? En general hay un empate técnico entre ambos, ¿ya? Y por lo tanto acá va a ser mucho más relevante que en otras ocasiones la propia campaña. Los errores, los silencios, las intervenciones,
que puedan hacer los candidatos. Esta va a ser una campaña electoral que efectivamente va a decidir la elección. Yo creo que el Marco Enrique Minami fue el primero en hacerse cargo de esta polémica, por así decirlo, cuando nombra a Johannes Kaiser como vocero de Kast. El primero en nombrar esta polémica dentro de los últimos días. Y en ese sentido también la pregunta, y sobre todo al respecto, dentro de los debates, ¿cuánto puede ganar Janet Jara? Porque entendiendo que hay hartas visiones que se presentan como el nuevo progresismo, como por ejemplo la nueva colectividad de Marco Enrique Minami, ¿va a funcionar para Janet Jara los espacios de debate, campaña? Sí, va a depender mucho, en este caso, no de Janet Jara, sino que de la estrategia de Evelyn Matei. ¿Ya? Evelyn Matei hoy día requiere crecer. ¿Y dónde puede crecer? En los votos de Kast. Por lo tanto, podemos tener una discusión, un debate en donde Matei va a tratar de diferenciarse y de llevar a las cuerdas a Kast para poder lograr obtener mayor votación. Y creo que ahí estratégicamente, más allá de los resultados, yo creo que lo que está en juego así de manera estratégica, es quién conduce la derecha a los próximos años. Y cuando hablo de los próximos años, no solo podemos hablar de los 4 o de 8, podemos hablar de una generación completa de derecha. Y creo que ahí el gran riesgo es para Chile Vamos. Perfecto. Usted lo nombraba, esta es la tercera campaña presidencial de José Antonio Kast, tiene un despliegue territorial mucho más marcado que sus cercanos perseguidores, sobre todo en despliegue regional. De hecho, yo creo que a mi parecer Janet Jara es la más débil en este apartado. ¿Cómo los otros candidatos logran hacer frente a este despliegue que José Antonio Kast ha tenido los últimos 12 años? Claro. Sí, ahí, bueno, es particularmente con hoy día ya el despliegue territorial propiamente tal. Ahí van a jugar un rol muy importante los candidatos al Parlamento, diputados y senadores. Por lo tanto, creo que ambos tienen dos buenos elencos, Kast y Jara. Sin embargo, hay algunos matices, ¿no? Jara tiene elencos más conocidos, ya, lo que puede ser que tengan una relación mucho más directa con el territorio, les pueda contribuir desde esa perspectiva. Y Kast tiene una muy buena intención de voto a nivel parlamentario, ¿ya? Lo que también podría traducirse en voto. Entonces, hoy día lo que va a primar desde esa perspectiva no es solo la capacidad de despliegue de los candidatos, sino que además la capacidad de vincular ya las campañas parlamentarias con las campañas presidenciales. Y ahí, evidentemente, se abre un espectro importante. Yo creo que cada región, cada distrito va a tener sus particularidades, sobre todo los distritos mayoritarios. Va a ser una elección muy reñida en zonas urbanas de gran concentración de votos, y ahí creo que la disputa va a ser bastante más reñida. Perfecto. Las otras candidaturas mueven la aguja, me refiero a Harold McNichols, que es nuevo en este apartado, le costó mucho juntar la firma, lo logró al final, Johannes Kaiser y Janet Jara. Janet Jara ya se postula como candidata principal por el conglomerado al que representa, pero Harold McNichols se presenta con una candidatura independiente, pese que estuvo por ahí vinculado en cierto punto con la ADC, al final no prosperó aquello. Mueve la aguja, se presentan como candidatos del centro. Sí, o sea, yo creo que Harold McNichols es el candidato más centrista en ese sentido, sin duda, nada más que París y más que Meo, que podríamos decir que son los que están en el centro. Claramente el candidato de centro, creo yo que hay McNichols, en la medida que logre hablarle a la ciudadanía desde el punto de vista de proyecto, de filosofía de país, ¿no? Porque Harold tiene una impronta y un sello y un reconocimiento, creo yo, como un hacedor de cosas, ¿no? Fue presidente de la NFP y fue parte de este impulso de la generación dorada, ¿no? Fue el que trajo a Bielsa, fue con el que Bielsa se fue, además. Entonces hay un vínculo ahí, además, con esa generación muy importante. También en el tema de los Juegos Panamericanos, ya que yo creo que uno de los grandes sellos de este gobierno, él logró darle ahí una impronta, por lo tanto tiene una trayectoria como buen hacedor de cosas. Pero hoy día, desde el punto de vista presidencial, lo que hay que pedirle es, bueno, ahora reflexione, piense sobre el país, ¿no? Y ahí yo creo que Harold podría crecer. Ahora, yo creo que lamentablemente, por lo contrañido, por lo cubierto que está el espectro
político no tiene mucho espacio, Harold. Hay 5 pactos, de los cuales destacan Chile Grande y Unido, conformado por UDI, RN, Evópoli y Demócratas, que este es un partido que estuvo hasta el último minuto sabiendo si iba a participar o no ahí. Unidad por Chile, integrado por el PC, PS, la DC, Frente Amplio. De acá se desmarcó la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista. ¿Este desmarque tendrá o tiene un efecto para el oficialismo? Recordemos que el ministro de Agricultura dejó de ser ministro de cara a los próximos periodos parlamentarios. Así es, creo yo que, a ver, cuando uno pensaba en la conformación de la lista parlamentaria, yo siempre decía que para los partidos, sobre todo el oficialismo, que son tantos, son 9, lograr cuadrar el círculo es difícil, ¿no? Es casi imposible. Entonces yo decía, mira, es muy difícil que 9 partidos, por la estructura del Parlamento y por el límite que tienen de candidatura a presentar, ya 9 partidos logren un acuerdo. Entonces creo que esta fuga, ya, porque al final eran 11, ¿no? Ahí habían 2 partidos, el Partido Popular y otro más, no recuerdo en este instante, que formaron esta nueva lista. Era muy difícil. Ya pensemos en muchos distritos o senatoriales que son binominales, que son de 2 candidatos. Entonces los partidos tenían compromiso, los partidos tienen que sobrevivir, los partidos tienen que tener una cierta votación. Entonces, en un espectro tan grande, la cantidad de candidatos que podían llevar era muy poca. Y eso influye incluso en el financiamiento de los partidos, en el gasto regular, ¿no? Desde la cuenta de la luz hasta las formas de capacitación y las campañas que puedan realizar. Entonces, era un riesgo. Entonces, en un primer momento creo que la salida de Acción Humanista y de la Federación Regionalista Verde descomprime la negociación y permite que eso fluya, ¿no? Y que termine finalmente en el pacto. Sin embargo, creo que la gestión política que se hizo a partir de aquello, ya lo que significó los candidatos que lleva el Frente Regionalista Verde generaron cierta incomodidad. O sea, por ejemplo, lleva a Jaime Naranjo, diputado, candidato a senador, en la misma senaturía que va la presidenta del Partido Socialista, y siendo que Naranjo viene saliendo del Partido Socialista. Además con escándalo de por medio con Calisto, ¿no? Que hasta hace poco daba su apoyo a Evelyn Matei, llevando a Linco también, que bastante díscolo en ese espacio. Entonces había un cierto resquemor con los personajes que estaban formando esta lista. Y eso hizo que el gobierno, de alguna otra manera, y uno podría entenderlo de lógicas más teóricas y normales del comportamiento del sistema político. Pero en este contexto creo que ahí la gestión, la decisión puede entorpecer el despliegue de Janet Jara, puede complicar el tema. Entonces creo que ahí el gobierno pecó de no colaborar con la campaña, ¿no? Generar un proceso de cambio quizás en otro marco, quizás con otros ministros, en un cambio de gabinete mayor, ya uno podría haberlo entendido, pero efectivamente cuando va y saca solo un ministro a partir de la inscripción de las candidaturas, creo yo que es complejo en la misma semana, a 2 días, no es una buena señal y no ayuda mucho a la candidata Jara. Rafael, proyecciones finales. Uno tendería a pensar de que en una eventual segunda vuelta José Antonio Kast tiene la mayor capacidad de lograr acaparar más votos, porque tiene candidatos como Johannes Kaiser, Nacional Libertario, Evelyn Matei, que le aportarían muchos votos de cara a una segunda vuelta. ¿Quién, según tú, se proyecta de mejor forma para ser el próximo presidente de la República? A ver, creo que la presidencial en segunda vuelta está abierta, ¿ya? Yo creo que en primera vuelta, incluso yo diría, hay algunas dudas todavía, ¿no? ¿Cuánto puede crecer Parisi? Ya uno podría decir, es más fácil que Parisi llegue tercero a que la dupla ganadora a segunda vuelta sea Kast y Jara. Creo que es más o menos seguro. En el tercer lugar yo creo que pueden haber ahí alguna disputa o sorpresa. Entonces, dicho eso, creo que va a ser fundamental qué es lo que ocurra en la campaña, ¿ya? Cómo se desarrolla la campaña. Es decir, en la medida que, por un lado, José Antonio Kast logre no cometer errores,
¿ya? Él comete errores, ¿no? Cuando interviene, cuando le preguntan, etcétera, comete errores. Entonces, en la medida que pueda mantener una campaña territorial manteniendo cierto silencio, ya debiese él, de alguna otra manera, lograr equilibrar e ir mejorando su desempeño electoral. Segundo, tiene que tener mucho cuidado con la disputa con Chile Vamos. Yo creo que ahí puede generar una situación compleja en donde no es que los votos de Matei se vayan con Jara, pero sí al menos que se resten de Kast, ¿no? Y eso yo creo, o sea, Kast necesita de Chile Vamos para ser presidente. Y Chile Vamos necesita de Kast si es que quisiera que Matei fuera presidenta. Cosa que está difícil, ¿ya? Dicho eso, Chile Vamos no necesita de Kast para poder seguir conduciendo a la derecha. Entonces, ahí hay una contradicción. Y por el otro lado, yo creo que Jara, en la medida que logre un despliegue territorial mayor, ya ella tiene un potencial muy grande en el cara a cara, es muy buena comunicadora, es muy buena gestora, tiene una trayectoria interesante, ella ha demostrado niveles de autonomía de su partido y de la y alianza. Entonces, en la medida que logre desplegarse y que logre aunar consensos con los candidatos a parlamentarios, con las candidatas parlamentarias de su conglomerado, yo creo que puede llegar a un mejor desempeño. Y segundo elemento, yo creo que ahí va a depender mucho qué es lo que pasa en las campañas, lo que digan, lo que no digan, ya de algún modo u otro, en donde Jara logre que Kast se configure como la extrema derecha, ya, y Kast yo creo que ahí es interesante porque trata de traer a Janet Jara no como comunista, que es como la versión tradicional, y el anticomunismo de alguna otra manera hemos visto que está un poco pasado de moda, ¿no? Ella gana la primaria, está bien en las encuestas, tiene consolidado un primer y segundo lugar, hay un empate técnico, etcétera. Entonces, Kast lo que ha tratado de hacer es vincular a Janet Jara con el gobierno. Y en la medida también, cierto, que ese vínculo se realice, ya que el gobierno no suba, también es mejor para Kast. Pero Jara tiene un margen de crecimiento muy grande. Jara no tiene los conflictos que tiene Kast dentro de su conglomerado y eso la hace una mejor candidata. Jara ha sido mucho más pragmática, es abierta al diálogo. Entonces, en la medida que esos elementos ella los juegue, perfectamente podría ganar en segunda vuelta. Elección abierta entonces. Absolutamente. Rafael Pizarro, muchas gracias por conversar con nosotros. Listo. Yo me despido, los dejo invitados a que visiten todas nuestras redes sociales y, como no, también visitar y revisar nuevamente esta entrevista en radiosregionales.cl. Que estén muy bien, hasta pronto.